En esta charla, la charla LGBTIQ que tenemos todos los festivales, que vamos a estar acá ahora nos vamos a presentar. Primero voy a presentar a Pachi. Bueno, siempre le decimos a vos Pachi, que ella participa del grupo de Rochas de lectura de historieta de la Universidad de La Plata, que tiene una mirada y un análisis de todo lo que es el mundo de la historieta muy queer. Entonces vamos a arrancar la charla con Pachi, que nos va a hablar un poco de lo que es la visibilidad lésbica, que hoy es este día, el 7 de marzo, es el día de la visibilidad lésbica por el asesinato de lesbodio Pepa Gaitán. Entonces vamos a arrancar hablando un poco de la visibilidad lésbica en historieta, de la representación, y después vamos a hablar un poco más en general de todo lo que es la representación LGBTIQ en este rubro que nos compete. Bueno, después de esta mandada al frente, buenas noches a todos. Agustina me dijo hablar. Así que yo preparé 2 hojas de cosas, pero no hace falta que diga todo lo que está acá. Así que estaría bueno que quien quiera ir metiendo bocados vayan colaborando. Sí, vamos a presentar a todos ahora. Así que quien quiera arrancar. Tú. Hola, yo soy Momo, soy una artista trans. Me gusta hacer dibujitos, hago historieta, trabajo de ilustrador. No sé qué más decir. Yo soy Paula, firmo como Supermercado y también soy bisexual, periodista y dibujante. Hola, yo soy Elena, soy ilustradora, soy no binaria y hago historietas y escribo cortos también, un poco de todo. Yo soy Constanza Rosa, alias Cons, y hago cómics y trabajo en animación. Yo soy Jules, Femimutancia, soy no binaria y también hago historieta o ilustraciones o esas cosas. Genial. Bueno, yo quería arrancar un poco hablando del por qué justo el día de hoy, ¿no? Porque vamos a hablar de la visibilidad lésbica. Hoy se conmemoran 10 años del asesinato de la Pepa Gaitán en Córdoba. Hay una historieta muy muy bella de Maya Venturini, que si quieren la pueden buscar en Facebook como Escenas de la Vida Lésbica. Y quería remarcar que no solamente ahora hay muchísimas historietistas tortas trabajando en todo el mundo, sino que siempre hubo historietistas tortas, más allá de que estuvieran en el closet, pero siempre trabajaron. Se sabe que desde ilustradoras, coloristas, entintadoras, etcétera, siempre estuvieron en la escena del cómic. Y bueno, quizás algunas han escuchado nombrar algunas de las nombres que se manejan hoy en día. Por ejemplo, Alison Bechdel es como la más conocida, ¿sí, no? Acá la conocen. O por ejemplo Julie Marot, que es francesa también. Y algunas de las generaciones más jóvenes, por ejemplo Maya Kern o Deja Muniz o Sophie Campbell, son estadounidenses y también pueden seguir todos sus cómics en Instagram ahora, no solamente en publicación. Pero bueno, esto de pensar un poco la historieta lésbica y pensar la historieta LGTBIQ, habla de esto, de la importancia de la representación, ¿no? De por qué decimos que cuando hablamos de historieta LGTBIQ no es solamente pongamos un personaje para llenar el cupo, ¿sí? Sino que es una historieta, ¿sí? Pensada desde un lugar, creada desde un lugar, desde un autor, ¿sí? Parte del colectivo y también para el colectivo, ¿sí? No es gente, digamos,
que responde a la heteronorma y al patriarcado, tratando de decir, bueno, vamos a insertar esto, así también vendemos, ¿no? Porque no queremos ser solamente un producto para el capitalismo rosa ni para la normalidad gay o lésbica, ¿sí? Queremos que nuestras voces se escuchen, queremos hablar en primera persona y hay que decirlo, la visibilidad, ¿sí? La representación visible es resistencia, ¿sí? Es resistencia para todo lo que pasa ahí afuera, para todos los ataques que sufren, no solamente las lesbianas, todo el colectivo, que si quieren pueden fijarse en Instagram y en Google Maps, violencia hacia lesbianas. Hay un proyecto muy piola en donde se van anotando todos los ataques que se han dado desde hace aproximadamente 2 años hasta acá, si no me equivoco. Entonces, esto habla de la importancia de que se escuche en primera persona nuestras narraciones y nuestras historias de vida, y no que las esté contando otra persona desde afuera, pensando en un estereotipo o convertirnos en un fetiche, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con la historia de Julie Marot, que la historieta es bellísima y cuando después la transformaron en una película parecía básicamente porno lésbico para una audiencia heteronormada, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que yo quería hacerles a ustedes es, ¿en qué momento, cuando se sientan a pensar su próxima historia, ¿no? Quieren incluir al colectivo en esas narraciones? Y cómo lo piensan ustedes, digamos, desde su lugar de autores, la necesidad y la importancia de esta representación. Yo tengo que empezar, pero... Los maté. Hola. No lo pienso porque todos mis personajes son LGBT. Y surgió naturalmente. Igual cuando empecé a hacer historietas fue la necesidad de que no encontraba nada acá. Como que, no sé, habría una autora quizás, y si en internet en ese momento, no sé, hace 10 años ya por ahí no estaba tan en boga el Facebook, entonces si enganchabas un blog pero si no sabías buscar no encontrabas nada, y nada, empecé a hacer, pero después, qué sé yo, cuando te esté hablando de lo que esté hablando, creo que algo de lo propio se traspasa a los personajes y terminan siendo todos gays. Bueno, mi respuesta es un poco parecida a la de Agus, también en lo que decíamos, como de contar nuestras historias en primera persona, y eso también fue un poco lo que me animó a empezar a hacer historieta, encontrarme prácticamente casi nunca representada, entonces nada, dije bueno, nada, voy a intentarlo, así que eso. Parecido. Same. Sí, trato de incluir, o sea, ni siquiera es que trato, sale naturalmente personajes queer de las cosas que se me ocurren, porque también es como una militancia activa, o sea, lo voy a hacer desde ese lugar, van a aparecer porque es importante que aparezcan, y a mí me habría encantado encontrar personajes así más seguido cuando era más chica, y recién empezaron a aparecer en mi vida de adolescente, así que nada. Sí, a mí me pasa que me costó encontrarme en general en la vida por no tener palabras en las que decir, mira, esta podría ser mi experiencia, no tener modelos que salieran de ciertas normas muy binarias y muy extremas y muy... Aún lo gay es como a veces muy heteronormado, ¿no? Es como, está bien si sos lesbiana, si vas a tener una mujer y van a usar hijitos, ¿no? Entonces, mi camino a abrazar mi identidad no binaria, incluso a descubrir mi bisexualidad y todo, fue como un montón de tumbos, un montón de historias que no se dieron porque en su momento fue, no, pero yo esto. Y no sé, me gusta la idea de empezar a hablar para que otras personas no se encuentren en la misma situación. Y para decir, sí, existimos y vos existís y estás bien. Y nada, eso. Y
qué sé yo, es difícil a veces estar afuera del closet y uno a veces dice, ay, ¿por qué no soy normal? Porque hay ideas que todo se supera. Pero no sé, cuantos más estemos afuera creo que va a ser más fácil poder tener más pluralidad de voces en todos lados. No sé, es un poco lo que... Espera, voy a sacar esto que estoy como una boluda, tipo, no sé dónde ponerlo. A mí me pasó que creo que tuve el privilegio en un punto de como transitar mi adolescencia y gran parte de mi vida en espacios en los que la diversidad sexual ya estaba presente. Entonces, a mí lo que me pasa es que cuando pienso historias o creo personajes, como hay mucho de lo que veo cerca mío que me inspira. Entonces, para mí también como que se fue dando muy naturalmente porque eran lugares que habitaba. Entonces, como que nunca atravesé ese momento de decir, esto es raro. Como para mí era normal. Yo me sentía en mi salsa, como en la adolescencia yo ya me sabía bisexual y ya tenía compañeras lesbianas, también bisexuales, como no me crié con personas trans cercanas en la adolescencia, pero como también muy pronto cuando salí del secundario conocí gente en proceso de transicionar o ya transicionadas y como que fue muy cercano a mí siempre, entonces como que nunca me generó como esa cosa de, tengo que pensarlo, como tengo que decidir poner esto porque como... Y siento que a mí me resulta de la manera más cómoda porque si no siento que a mí me saldría de una manera acartonada, como ponerlo desde un lugar que no lo sienta yo natural, que no fluye con lo que yo conozco, con lo que yo estoy acostumbrada a ver, con lo que yo estoy acostumbrada a tener cerca, creo. Nada, muy parecido a lo que dijeron todas. No, a mí me pasó, a diferencia de Zuko, que mi ambiente era todo religioso, muy diferente a lo mío, y no llegaba a encontrar cosas sobre la identidad con la que me identifico. Entonces, yo creo que a todos les gusta encontrar y leer algo en donde se sientan representados, y eso fue el motivo por el cual yo empecé a hacer historietas, empecé a meter personajes trans, LGBT y nada, eso es más o menos. Que también es, creo que la necesidad de la representación, porque hay quizás películas, pero siempre, incluso hechas por personas LGBT, pero el lugar por ahí que se le da en el mainstream, siempre tiene que haber una historia trágica. Entonces nosotros, generar las historietas, si bien los personajes tienen búsquedas existenciales, quizás yo hago más humor, o hay diferentes cosas, quizás se corre la cuestión, es totalmente diferente, no está eso de que bueno, siempre que se muestra una historia es una historia trágica, siempre hay que sufrir, no se puede contar las cosas copadas que pasan o no puede ir por otro lado de la historia, siempre alguien se muere, lo matan, no sé qué pasa, ¿no? Siempre alguien que es re malo y se va, como que siempre está esa cosa de que no hay ningún tipo de felicidad posible, pareciera, y eso también, bueno, creo que en el trabajo de todos los que estamos acá va cambiando, porque por ahí pasa por otro lado, es algo más de lo que le pasa a los personajes y que son personas como todo el mundo. Y no sé si alguien más quiere compartir su experiencia, porque ahí no, a ustedes no. Me da vergüenza esta, Pau, ¿no? Nadie quiere contar más, bueno, está bien. Hay muchos autores LGBT en esta sala y nadie opina. Luciano, ¿no? Bueno. Pará, y algo re importante, como chicas cuando escriban tipo y quieran poner diversidad, que la característica de un personaje disidente, como diverso, disidente, no, que no sea tipo el que es gay, como basta, como dejen de achatar a los personajes, como tipo es la clásica historia, como si querés mostrar como una experiencia o algo distinto, como profundizar, pero a veces también algo que siento que a muchos nos incomoda es que
ves personajes que como lo único que lo define como personaje es como su lugar de disidencia. Y como hay una persona, o sea, los personajes justamente son mucho más profundos que nada más su orientación sexual o su identidad de género. Es como, chicas, profundicen, como, por fin. Y a mí también me gustaría marcar, ya que estamos, la importancia de encontrar ficciones en las cuales el camino o el recorrido del personaje principal no es sobre descubrir su sexualidad o su género, sino como ya lo tienen descubierto y el cómic se trata de cualquier otra cosa y su sexualidad o su género es simplemente un factor más dentro de su vida. Está bueno encontrar como esas cosas medio como, no sé si post evolución humana, pero está bueno encontrarlas. Sí, es un poco lo que hablábamos hoy de los estereotipos y de esta fetichización que se crea, ¿no? De que se ve al personaje desde afuera, se ve el personaje desde afuera y quien está narrando es una persona cis, que no tiene ni idea de lo que están haciendo. Sí, es que quería precisamente hablar de eso. Se nota mucho cuando una persona cis hetero escribe, porque es eso, es una persona cis hetero que le pusieron una persona de su mismo género al lado. hay como muchas sutilezas y cosas que son diferentes cuando te das cuenta que alguien habla desde una experiencia personal. Algo que vos nombrabas era como estas creadoras lesbianas que ahora están como super mainstream, y una de las más mainstream es Noelle Stevenson, que ahora está a cargo de la versión nueva de Gira. Y todos vimos Gira y todos dijimos, son todas lesbianas. Y no hace falta que hagan nada, pero la manera de comportarse, de ser, de cómo se relacionan entre sí, es como que es diferente si la misma historia la contara un hombre heterosexual. Y lo otro que pasa muchas veces también es que lo que dice Agustina, que terminan habiendo como estos estereotipos o terminan cayendo en lugares muy horribles por no saber. Por ejemplo, la historia de la mujer que se enamora de otra mujer que la deja por un hombre. Y es como que... y eso genera estereotipos muy terribles también respecto de las mujeres bisexuales y respecto de las mujeres que están descubriendo su sexualidad porque las criaron toda su vida como mujeres hetero y de repente dicen, para, y a ver, realmente soy, y se tienen que después que topar con esos estereotipos que se trasladan a la vida real, porque el estigma después existe y es como, no sé. Sí, igual también parece que hay que agregar que también esto es, bueno, porque se piensa, vamos a sumar no sé por qué, y no hay una investigación, porque si no hay muy pocos libros contados que por ahí qué sé yo, porque siempre que hablamos de esto yo pienso en Mina Berry, que hablamos varias veces, es que el personaje principal es lesbiana y está muy bien construido, pero que hay una investigación detrás, que quizás en otras cosas no se nota. Yo lo leí, no sabía ni quién era Mina Berry y dije, oh, ¿no escribí una torta esto? Después busqué, no, bueno. Pero creo que el tema es que ni siquiera se construyen los personajes de mujeres, ni siquiera están bien construidos, porque siempre se centran, todos los personajes que no sean hombres suelen estar de adorno. Entonces, a ese creo que es el problema principal, porque también creo que está como esa cosa, bueno, ahora no podemos hacer nada, que todo el mundo se queja, no puedo hacer esto, no se puede hablar de esto, del otro, y no es que no se pueda hablar de esto, lo otro es que no pueden tener personajes LGBT, que si los hacen, se pongan a investigar y los hagan bien, y que consulten, y que si no, mejor que no lo hagan. Sí, bueno, como para seguir con el hilo un poco de la charla es, ¿cómo fue que se llegó en la historieta a que no hubiera personajes LGTB? Estoy hablando de la historieta norteamericana, que tiene como una historia, ¿no? Muy anterior, estamos hablando desde los años 20, 30 y 40, ya eran regulares las publicaciones de historieta.
No sé si sabían, pero en el 54, en el año 54, salió el Comics Code, donde era básicamente un código de censura, donde se prohibía que se mostraran no solamente lo que es disidencia sexual, sino cualquier tipo de comportamiento que se considera anormal. Y ahí empiezan la cantidad de palabras que nos gustan. Subversivos, ¿no? Bueno, les leo un poquito. Imágenes de perversión sexual, anormalidades sexuales, relaciones sexuales ilícitas, eso quiere decir por fuera del matrimonio heterosexual. Por ejemplo, la seducción. No se podía mostrar a una persona seduciendo a otra, tampoco. Bueno, también estaban prohibidos los vampiros, los hombres lobos, los ghouls y los zombies. No les estoy mintiendo, es verdad. O sea, había un borramiento de la otredad y de todo lo que se podía salir de los parámetros, de lo que era normal adentro de una sociedad. Y así fue que estuvo en vigencia durante muchísimo tiempo, ¿sí? Hasta fines de los 90 estamos hablando. Obviamente que durante los 70 se revisó, pero la gran mayoría de los cómics que se editaban en Estados Unidos, y estamos hablando de la gran mayoría de superhéroes, Marvel y DC, si no tenían el sello de la aprobación de ese comité, ¿sí? No se podían publicar. Por eso fue que, por ejemplo, la Mujer Maravilla, que durante los 40 surge como una mujer que vive en una isla rodeada de mujeres y que no le interesa ni casarse ni nada por el estilo porque ya es una superheroína. De golpe y porrazo, en los 50 está llorando porque pobrecita no se puede casar, ¿sí? Entonces, ese giro que se dio en un montón de historietas llevó a que termináramos en lugares, ¿sí?, muy heteronormados y muy copados por el patriarcado, y la historieta siempre fue un medio de resistencia, siempre fue un medio de resistencia. A partir de los 60, en la movida de los fanzines y en el underground, empieza a surgir la historieta como un espacio en donde todas las voces que no estaban en el cómic mainstream, de golpe y porrazo, encuentran su lugar y su espacio. Y entonces quería que ahora nos conteste Agustina, que no sé si me está prestando atención, porque yo divago mucho. ¿Cómo fue que se te ocurrió arrancar con el tema de lo de Vamos la Piba? Porque estábamos en un escenario en Argentina en donde ¿quién legitimaba la historieta? La gran mayoría eran todos chabones cis, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge esa idea de, bueno, vamos a crear este espacio? Nada, es que como que no es teniendo, se puede inventar una historia épica, no es tan épico. Que en ese momento en el grupo de Carnes Tolenda, Mariela había compartido que había un encuentro en Brasil y todo el mundo comentaba, pero bueno, como que sucedían cosas, pero por ahí un evento, qué sé yo, y esto la verdad que no lo pensé, fue como bueno, abre Felisa, pedí una fecha y pensé que iba a ser otro evento, quizás pequeño, no sé por qué, y de repente quizás fue el momento, a veces uno está en el momento justo porque se lanzó el festival y no ni decía la fecha, creo, cuando hice la página y se empezó a sumar un montón de gente y era como, pero no saben ni qué va a haber. No sé qué fue lo que pasó, pero fue una sorpresa que fuera tan grande de repente. Bueno, pero ¿no te parece que había una necesidad de ese lugar que vos abriste? Porque había otros espacios en donde quizás yendo gente del colectivo no se sentía ni cómoda ni aceptada. Sí, yo creo que fue el momento y porque, no sé, de repente tuvo un montón de difusión y se pudo acercar la gente. Porque me parece que en general cuando hay estas cosas a veces, incluso con la internet o lo que sea, no nos enteramos y nos perdemos de esos espacios. Y se dio así como no fue que nada planeado, se dio así de repente era algo grande y ni siquiera había pasado. Pero sí, surgió como una necesidad también de generar un espacio propio. Creo que
yo tengo como una mirada muy que de ir para tal lado, que no se correspondía quizás con el resto de los espacios, entonces era como, bueno, dame una fecha, fue como más o menos así. Como que la venía hablando, pero viste, cuando uno habla mucho y no se decide. Y fue un día, fue como listo, ya sale, y listo. Bueno. Así que, no sé, no es tan interesante, ni tan profundo, fue como, sí, festival, listo. Bueno, pero también es tu manera de hacer activismo con la historieta, no solamente a través del dibujo, sino el hecho de generar un espacio donde todos podamos participar y nos sintamos cómodos y tranquilos, de que no va a haber ninguna situación ni de discriminación, etcétera, ¿no? Sí, por eso yo creo que si no fueran felices no podría, ahora en este momento no podría ser en otro lado, porque nada, ya sabes, entre todos nosotros nos respaldamos. Yo no creo que existan los lugares seguros, sí existen los lugares donde se pueden responder. Hay muchos lugares, por experiencia, que si te pasa algo, por más que haya eventos diversos, lo que sea, te dejan en papa y la vía. La idea de este espacio es que si pasa algo, que no lo quiero jinxear porque no ha pasado nada hasta ahora, pero es poder manejar la situación y quien está discriminando o lo que sea, pedirle que se retire. Pues eso yo sé que en otros espacios no sucede, o si sucede no sucede de la forma que debería suceder, como violentamente o lo que sea. Por eso también es una elección. Eso sí, no es que estamos acá. Bueno, ahora quería preguntarles a los autores, a ver qué importancia tiene para ustedes este espacio y si encontraron algún otro espacio antes de Vamos las Pibas, donde pudieran presentar sus trabajos y mostrar lo que estaban haciendo. A mí me pasó que para la primera edición del Vamos las Pibas, yo iba a pelear también por primera vez en el encuentro regional de mujeres, que eran como los únicos espacios en los que yo pensaba que no iba a poder tener ninguna secuencia. Al final no fui y tampoco vine al Vamos las Pibas, porque dije no. Puede ser que haya venido de paseo con Paula, me parece, o con Mariela, no sé, con alguien vine de paseo, pero como no me animé ni ahí como a traer como cosas mías. Y después, al año siguiente sí me animé, y de hecho como que siempre elijo el Vamos las Pibas para presentar un libro, es como el único espacio en donde me siento como súper bien, y como también es el único espacio en donde me siento confianza para poder presentar un libro y como hacer toda la movida que implica autoeditarse un libro. Y nada, eso es lo que yo le dije como 1000 veces a Agus, eso. Vamos Pibas está buenísimo. Compren la revista, por favor. Yo no soy tan fancinera, así que no sé si tengo tantos puntos de comparación, pero sí es un lugar en el que siempre me sentí muy cómoda y siempre es una manija juntarse con las pibas y les pibis y tratar de sacar algo nuevo que esta vez no sucedió. Así que nada, está muy bueno. Bueno, a mí lo que me pasó es que este fue como el primer lugar donde estuve. Me pasó también de tener experiencias anteriores de querer hacer cosas, entrar en lugares y que me dijeran literalmente vos no perteneces a este lugar. O sea, sí, una vez incluso me dijeron, o sea, sos mujer, ¿qué haces acá? Bueno, resulta que ni siquiera soy mujer, pero bueno, ya es otro tema. Claro. Pero literal te decían eso. Y yo andaba mucho con gente de cómics y demás, y es como que, no sé, uno dice, es una exageración, a vos te parece, pero te dicen literal estas cosas. Hay un montón de talento y vos después ves los eventos grandes que se hacen acá y son siempre los mismos 10 tipos, dando las mismas charlas, haciendo los mismos stands. Y venís acá y hay una variedad increíble de producciones y de cosas que nosotros nos repetimos. Al final reproducimos lo que hacen los chongos. ¡Oh no!
con alguien. En cada edición como que hay gente que sigue, que no es que de repente viniste, asustaste y te fuiste, sino que la gente que viene se queda y siempre hay gente nueva que va viniendo. A mí me encanta porque vos ves y ves a alguien que está ahí chiquitito con su fanzinito y después venís a la siguiente edición y tiene como 5, y empieza a tener cosas y por ahí trajo stickers y pines y vos decís, ay, es re lindo eso. Sí, a mí me pasa como que es un espacio en el que sé que voy a estar cómoda siempre. También me pasa que siento que es un momento en el que también el feminismo cobró como un lugar como un poco cómodo para la hegemonía y el mainstream, como no sé, hay un feminismo que queda cómoda a la masividad, que siento que es un feminismo muy biologicista a veces, o como muy cis. Siento que vamos las pibas como que también siempre se actualiza y se cuestiona y busca como maneras de como justamente no salir con una bandera diciendo como somos un festival feminista, sino que es como va por otros lugares y tiene que ver con justamente el espacio. Este para mí, por ejemplo, es el primer año que no pude preparar material para llegar a feriar y también como que fue no me voy a matar porque sé que siempre va a haber gente nueva y sé que también como para qué voy a traer las mismas cosas que la gente que viene acá ya vio 20.000 veces y capaz tipo mejor que tenga más espacio una persona que tipo está trayendo como me parece súper valioso eso, ¿entendés? Como un espacio para que siento que es como recontra catapulta para un montón de autores y autoras que están como saliendo y necesitan sentirse bienvenidos en un espacio. También me divierte mucho como pensar en como que los autores chongos tipo se queden afuera de un festival que esté tan bueno, como porque es lo que nos pasó a nosotras con un montón de espacios por mucho tiempo, toda la vida, o sea, no lo digo de malicia, sino lo digo como ejercicio de reflexión, sí, porque Escorpio, no, pero como ejercicio de reflexión también, como pensar qué pasa cuando te quedas afuera de algo que está buenísimo, como desde tu lugar de varón cis, como pensar que a la mayoría del mundo salvo a vos, es lo que le pasa en la mayoría de los espacios cuando salimos a la calle y nos violentan, en cualquier tipo de espacio en el que queremos participar y hay una predominancia de varones heterosis. En las ficciones, bueno, podemos estar hasta mañana, ¿no? Pero también me pasa eso con el festi, que a mí siempre me lleva a lugares muy del bien, de reflexión. Nada, yo le tengo mucho cariño a Lomos las Pibas porque fue el primer lugar donde conocí a todos. Tipo, cuando yo estaba en el colegio conocí a Pato Oliver y me dijo, che, está este lugar donde podés hablar, porque yo no sabía a qué dedicarme, no estaba enterado de toda la movida, era un bebé. Y me mostró y la verdad que me enteré de toda la movida, me enteré de la gente, de las cosas que venden, que no estoy solo en todo esto. Y nada, el año pasado empecé a feriar acá por primera vez, fue mi primera feria. Y nada, me encanta el lugar, me encanta que todos te respetan, que hay mucha diversidad. Y nada, está muy